todos, bienvenidos. Mi nombre es Jenny Stanley, fundadora y directora general de Appetite Creative Solutions. Y muchas gracias a todos. Lo primero que yo quiero deciros, estoy muy emocionada, pero un poco nerviosa porque esta charla es todo en español. Y yo voy a intentar hacer todo en español y no poner nada de Spanglish, pero perdóname si este pasa. Estoy muy contenta de poder presentarlos a nuestro primer seminario web 100% dedicado a nuestros clientes y seguidores en España y Latinoamérica. Muchas gracias a todos por venir a que es el primer webinar de la serie The Talking Giraffe Webinars en 2021, dedicado a los temas de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Antes de empezar, quería decir a todos que están invitados para hacer preguntas a nuestros expertos en la opción de preguntas y respuestas abajo. Y yo los intentaré leer todos. Estáis también todos invitados a unirse a nuestro grupo de networking en LinkedIn, The Talking Giraffe Networking Group, para que puedan seguir la conversación con todos los invitados y ponentes de hoy. Este webinar será grabado y disponible en nuestro canal de YouTube en el formato podcast y yo voy a enviar los enlaces más tarde. En un mundo lleno de problemas globales, desde Black Lives Matter hasta el cambio climático y la sostenibilidad, hay muchas oportunidades para que las marcas inclinen la balanza hacia donde pueden marcar la diferencia. La sostenibilidad se ha tornado de igual forma una parte cada día más importante en la sociedad por todo el mundo. Y hemos asistido a un cambio por parte de empresas de las más variadas industrias, adoptando prácticas, actitudes y mentalidades más amigas del ambiente. Pero, en última instancia, ¿todo eso importa para los clientes y consumidores? ¿Está cambiando el comportamiento de los consumidores después de que las marcas tomaran un partido claro en diversas temáticas de la sociedad? ¿Y cómo se está haciendo la comunicación de estos compromisos de las empresas? Y quizás te preguntas, ¿es tomar posición una actividad correcta por parte de las empresas? Hoy vamos a echar un vistazo y descubrir cómo se están adaptando nuestros expertos a sus empresas, a los restos propuestos, la pandemia, sin arriesgar la pérdida de clientes, el daño de la reputación de sus empresas. La sesión hoy será dividida en 3 partes. Primeramente, tendremos con nosotros 2 expertos en el panorama nacional de España. Bárbara Manrique es la directora de comunicación y contenidos en la empresa Madrid Platform y también consultora de comunicación, estrategia, relaciones institucionales y sostenibilidad. Con ella tendremos también a Jesús Tortosa, director general y asesor técnico de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad en la Cámara de Comercio de Cantabria. En la segunda parte del webinar vamos a volar hasta Perú y México. Hablando desde Lima tendremos a Guillermo Quintana, CEO de Prometedor Escuela de Emprendimiento y Innovación y especialista en desarrollo y posicionamiento de marca. Y con él, desde la Ciudad de México, tendremos Juan Pablo Otero, responsable de la estrategia de sostenibilidad y responsabilidad social de Grupo Milenio. Por último, pero no menos importante, tendré el placer de volver a Madrid para hablar con Maravillas Rodríguez Zarco, manager de responsabilidad social y sostenibilidad de Desigual, sobre cómo has conseguido esta marca tornarse un completo estudio de caso en lo que toca a prácticas sostenibles en el mundo de la moda. Pero lo primero es lo primero. Y voy a empezar por darles la bienvenida a Bárbara y a Jesús. Muchas gracias por aceptar mi invitación y por venir aquí, compartir un poco de vuestro conocimiento con todos los que nos asisten. Empiezo contigo, Bárbara. ¿Nos puedes hacer una breve descripción de lo que hace la Madrid Platform y de qué manera está impactando el panorama de los negocios entre España y América Latina?
Por supuesto, pues en primer lugar, muchas gracias Jenny y a Appetite Create por la invitación y por contar con Madrid Platform y conmigo en este debate tan relevante y tan necesario. Madrid Platform es una iniciativa, es un proyecto nuevo que verdaderamente tiene el objetivo de atender una necesidad que se ha identificado. Se plantea como un hub internacional de negocios entre Europa y América Latina y trata de convertir la ciudad de Madrid en un punto de encuentro empresarial e institucional. Este es un proyecto que el Ayuntamiento de Madrid ha abanderado, digamos, de manera estratégica como una de sus palancas de recuperación. Ya lo había hecho hace un año aproximadamente que se iniciaron los trabajos, pero ahora en el contexto de esta llamada nueva normalidad, digamos que lo impulsa con aún más necesidad, por así decirlo. El proyecto nace, como les decía, para cubrir un espacio del que se ha hablado mucho. Las personas que llevamos tiempo trabajando entre Europa y América Latina siempre hemos identificado España, Madrid, como un puente de conexión, pero realmente no se había materializado, digamos, una plataforma profesionalizada para dinamizar la ciudad como conector, como generador de un ecosistema que realmente genere oportunidades de negocio, riqueza, reflexión, etcétera. Esto se va a materializar en mayo. La primera reunión tendrá lugar este año 2021, desde el 10 al 12 de mayo en el Palacio de Cibeles, de manera física, pero también virtual, como no puede ser de otra manera por el contexto que hoy por hoy nos encontramos. Para que os hagáis una idea, esperamos que haya un encuentro de unas 500 empresas e instituciones, de unas 3.500 aproximadamente reuniones y actividades de negocio y representando alrededor de unos 20 países. Son cifras que en general nos dicen que son precavidas. Los 20 países están pensados para tener más o menos una representación de la mitad de Europa y América Latina, pero prácticamente están ya superados. Por lo tanto, entendemos que es un proyecto que a todas luces tiene vocación de futuro y que en principio, además de esta reunión de mayo, de hecho el compromiso del Ayuntamiento es a largo plazo y por lo tanto se mantendrá en el tiempo. Por un lado, esas oportunidades de negocio se explorarán a nivel de reuniones one-on-one con agendas personalizadas creadas para las empresas que participarán, un modelo que de hecho, según los expertos, tiene una garantía del 60% de éxito en cierres de negocio y paralelamente tendrá un programa de actividades, de contenido, de reflexión sobre el futuro del trabajo y sobre las temáticas, digamos, que tienen que ver con la Agenda 2030. Y esta es una de las contribuciones que, aparte del mero hecho de existir el proyecto como palanca de conexión, respondiendo, por ejemplo, a lo de ese número 17, que tiene que ver con las alianzas para conseguir los objetivos y con conectar instituciones, los verticales de conversación que vehicularán ese programa de contenidos pues tienen que ver con la transición ecológica, la disrupción digital, los derechos humanos y, digamos, el impulso de la empresa como generador de empleo y de valor. Muy bien, gracias. Jesús, también has tenido una estrecha relación con América Latina, en particular mientras fuiste consultor con las temáticas calidad, medio ambiente y procesos comerciales del Ministerio de Salud Pública de Ecuador. ¿Qué nos puedes hablar de esta experiencia y qué diferencias puede apuntar entre América Latina y Europa en lo que toca a la manera de abordar el tema de sostenibilidad y medio ambiente? Bueno, pues nada, en principio, en primer lugar, buenas tardes a todos los que estén viendo de España y buenos días América Latina. Y bueno, pues como diferencias principales de concepto no hay ninguna. Vivimos en un mundo global en el que, bueno, pues la responsabilidad social se instaura y la sostenibilidad hablamos todos, cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de todos el mismo idioma, sabemos todos a lo que nos referimos, los principios y los acuerdos son globales y además es la forma de poder trabajar. Sí que es verdad que luego en el ámbito local, es decir, traduciendo esa parte global a nuestra ciudad o a nuestro país, bueno, pues sí hay más diferencias, ¿no? En Europa, por ejemplo, todo el tema normativo bueno, pues ya es en algunos casos impositivo en el sentido de reportes de sostenibilidad, por ejemplo, para las grandes empresas es obligatorio, todas aquellas empresas que están cotizadas o aquellas empresas, gran empresa que se considera que en España más de 500 empleados, ya tienen la obligación de reportar qué está haciendo la empresa en materia de sostenibilidad. Pero luego, independientemente de ello, sí que es verdad, América Latina está avanzando
con unos pasos muy fuertes. Yo formo parte de la Comisión Técnica de los Premios Latinoamérica Verde y bueno, pues ahí estamos viendo una cantidad de proyectos enormes, preciosos todos ellos y en el que se ve el compromiso y el avance de cada uno de los países en materia de sostenibilidad e impacto social, ¿no? También, por otro lado, bueno, pues como vivimos en este mundo global, la economía nos toca a todos de la misma forma y en esos grandes grupos, fondos de inversión, como bueno, pues, bien conocéis por allí, como BlackRock, etcétera, bueno, pues cuando de repente bueno, pues, se ponen las pilas y vemos que, bueno, pues en el ejemplo de BlackRock, ¿no? De cómo de la noche a la mañana, bueno, pues Larry Fink, el presidente de BlackRock, bueno, pues indica a todas las empresas que están cotizadas por su fondo que sí o sí para el año siguiente tienen que trabajar la sostenibilidad y tienen que apostar por ello, o si no dejarán de apoyarles, pues eso irremediablemente, ese movimiento, esa sala de mariposa que muchas veces hablamos, ese movimiento abarca a nivel global. Entonces ahí ya las fronteras, no existen fronteras como tal. Es muy conocido, yo creo, este ejemplo también, pero sí. Bárbara, en términos de comunicación y transparencia de compromisos con sostenibilidad y otra causa social y éticas relevantes, ¿hay también diferencias significativas entre empresas latinoamericanas y Europa? ¿Qué empresas descartarías como los mejores ejemplos de comunicación y RSC en el panorama mundial y por qué? A ver, no es fácil, digamos, hablabas de si hay diferencias entre España, Europa y América Latina. Yo creo que además de las diferencias que puede haber, que tiene mucho que ver además con la evolución cultural y el nivel de adaptación o de incorporación y madurez de todos estos asuntos que estábamos comentando y que mencionaba muy bien Jesús, digamos, no son homogéneos ni siquiera por país, ¿no? Ni siquiera en España, digamos, tendríamos una evolución o, digamos, que no sería justo hacer una clasificación. En fin, sabéis que hay índices clasificatorios de empresas que tienen que ver más con el desempeño, desde luego, de asuntos ESG, económicos, sociales y medioambientales, como son el Dow Jones Sustainability o el FTSE4Good, que ya clasifican, digamos, en función del desempeño del reporte. A tu pregunta y más con respecto a la comunicación y a lo que tiene que ver con la transparencia, quizá, ¿no? Y los asuntos de sostenibilidad, que en mi opinión son un poco la base y cada vez tenemos más claro que son la base de las marcas, ¿no? Y de la manera de conectar con nuestros grupos de interés, principalmente con los clientes, usuarios finales, ¿no? De esas marcas. Ahora se habla mucho también de propósito y incluso ahora en esta era, digamos, de post-COVID o durante COVID, que no sabemos el tiempo que vamos a convivir en esta nueva normalidad, las marcas que ya habían asumido, digamos, la necesidad no solo de diferenciarse unas de otras a través de su identidad, de ganarse la confianza de la sociedad, conscientes, digamos, de que su comportamiento y la alineación con los valores que comunican son relevantes, pues ahora yo creo que desde hace unos meses sabemos que además las marcas también pueden mejorar el mundo o pueden cambiar el mundo, ¿no? Por tanto, el propósito, digamos, dejó de ser suficiente y ahora tenemos que ir más a un propósito común. Yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto, entre otras muchas cosas, que precisamente solo hay un planeta y por tanto, una situación global en la que debemos colaborar. Y yo creo que algunas empresas pues ya lo tenían incorporado, ya lo habían entendido. Algunas, de hecho, han hecho de esta respuesta a la sociedad o de esta demanda. A veces se habla incluso de marcas sociales o comunitarias porque ya pertenecen, digamos, a los usuarios más que a las empresas que las gestionan, ¿no? Esas son realmente las marcas más relevantes y las que, por cierto, tienen un mejor desempeño económico, porque esto estamos viendo que cada vez los inversores y los analistas lo reconocen en términos de valor cuantitativo de una manera más tangible. Si me pides que te diga algún nombre en concreto más allá de lo que nos indican esos índices oficialmente, a mí siempre se me ocurren empresas que de alguna manera son, ahora que se habla de circularidad, muy redondas en ese sentido. Te mencionaría, por ejemplo, una española como Ecoalf, que trabaja haciendo moda del reciclaje y de digamos, un modelo de negocio que también circula de una manera impecable desde el punto de vista de comunicación y de gestión medioambiental. Ese sería
por ejemplo, pero luego hay muchos ejemplos también a nivel de alimentación en términos de colaboración y de buena gestión de los impactos y de buena interlocución, de hecho, o diálogo bidireccional con los grupos de interés, como sería la Central Lechera Asturiana, por ponerte un ejemplo muy diferente de empresas españolas. Las internacionales que se nos ocurren muchas veces a nivel europeo, por ejemplo, te podría mencionar IKEA, que yo creo que tiene también un desempeño. Evidentemente nadie es perfecto ni se puede relajar precisamente porque la reconozcamos cualquiera de nosotros que estamos un poco en esto, pero creo que siempre hay, y es de justicia, algunos ejemplos claros, ¿no? Unilever es, digamos, la histórica que siempre reconocemos. A mí me gusta más ver operaciones concretas, por ejemplo, en H&M o en H&M, todos los temas de gestión del agua, de los tejidos, ¿no? De cómo tienen ese circuito de generación de los tejidos de algodón, por ejemplo, y cómo trabajan la comunicación por proyectos en aspectos muy concretos. Yo creo que en esto las marcas han avanzado mucho, es decir, no se trata de hacer todo bien, de contar todo en términos de transparencia o buen gobierno, sino de lo que te corresponde, lo que es diferencial y has construido un modelo apropiado y bien gestionado, ser capaces de ponerlo en valor. Eso yo creo que el usuario ya... Bueno, ya están las cifras del Approaching the Future o el del Trust Barometer, que ya no sé si estamos en 70-80% de exigencia a nivel de usuarios hacia las marcas, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay ejemplos, pero quizás los tendríamos que buscar en aspectos concretos y quizás no tanto en el conjunto, aunque afortunadamente también hay empresas ya muy avanzadas. Fíjate, yo la distancia la marcaría, porque es muy diferente también la naturaleza empresarial de las grandes empresas o multinacionales a las empresas pequeñas o medianas, ¿no? Que evidentemente tienen un grado de dificultad añadido a la hora de incorporar pues, los objetivos de desarrollo sostenible o una serie de cuestiones, o incluso la transformación digital aplicada a estos procesos o la profesionalización de la comunicación y la sostenibilidad, ¿no? Están habiendo avances sustanciales en la administración pública también. Digamos que había estos tres grupos de empresas, ¿no? Gran empresa, administración pública y pymes o medianas y pequeñas, pero yo creo que todas ya en una buena dirección y con diferentes grados de maduración. Las pymes es donde más recorrido hay, es el 90 y tantos % del tejido empresarial español, también europeo y también latinoamericano, a diferencias probablemente de un punto o 2 puntos arriba o abajo. Por tanto, donde se la juega la sostenibilidad es en las pymes y es donde yo creo que tenemos una muy buena oportunidad de recorrido porque está entendido, pero hay que ayudarlas, forman parte de nuestras cadenas de valor, de las empresas o de las asociaciones de empresas grandes. Y eso yo creo que es el punto donde quizás tendríamos que ser o donde tenemos que poner el foco, ¿no? Gracias. Jesús, Acumen igual tiene un gran impacto muy grande en la vida de mucha gente, más pobre por todo el mundo. Desde 2001, Acumen ha invertido $128 millones en 128 empresas cuyos productos y servicios permiten a los pobres transformar sus vidas en África, América Latina y el sur de Asia. ¿De qué manera es comunicando este compromiso social o ético por Acumen? ¿Y cuál es la reacción de vuestro público? ¿Hay un riesgo de sonar presuntuoso? Bueno, pues en primer lugar explico un poquito qué es Acumen. Bueno, yo soy el director general de la Cámara de Comercio de Cantabria, pero bueno, pues soy fellow de Acumen. Acumen es bueno, pues una de las 5 ONGs mejor valoradas a nivel mundial. Forma parte de, o sea, Acumen tiene un fondo de inversión de impacto social, en la que, bueno, pues en su momento, en el año 2001, estuvo apoyado por la Fundación Rockefeller y Acumen se dedica a llevar proyectos de inversión de impacto, que la inversión de impacto, bueno, pues es aquella que está a medio camino entre la inversión tradicional y la filantropía. Entonces, lo que Acumen trabaja es proyectos de inversión de impacto bueno, pues en zonas vulnerables. Aquí sí que es verdad que el propio manifiesto de Acumen, sobre el que todo el mundo opera, bueno, pues pone a la población más vulnerable en el centro y son ellos los protagonistas del cambio. Nadie viene a asistirles, sino que bueno, pues lo que se hace, se financian acciones que bueno, pues estas personas lideran y en sus países, en sus zonas rurales, donde sea, y bueno, pues gracias a la inversión de impacto consiguen financiación que luego de alguna forma u otra tienen que devolver, pero bajo el término de capital paciente. El capital paciente es un término, bueno, pues afianzado en la inversión de impacto que trabaja los retornos de la inversión con muy largo plazo. Entendemos que el retorno de la inversión de un fondo de inversión tradicional
pues normalmente es 1 año, 2 años, 3 años, todo lo que se aleje de 3 años ya peligra. Bueno, pues cuando hablamos de la inversión de impacto nos podemos ir fácilmente 10, 15, 20 años sin ningún problema. Y después muchas veces incluso esa propia inversión bueno, pues incluso ni siquiera se rentabiliza como tal, sino que bueno, pues se invierte en la propia comunidad. Independientemente de esto, gracias a que el año pasado bueno, pues, Acumen llegó por primera vez a España para trabajar y elegir a líderes bueno, pues, que estuvieran trabajando toda la parte de impacto social e impacto medioambiental. Bueno, yo soy uno de los fellows de Acumen del año 2020 y antes Bárbara hablaba de EcoAlf. Mi compañera Carol Velázquez es fellow también, que ella es la directora de innovación en EcoAlf y bueno, pues también forma parte de este grupito, de esta tribu que llamamos nosotros, ¿no? Realmente, bueno, pues, ¿cómo influye Acumen? Bueno, pues los compañeros que nos estén viendo desde Colombia también lo conocen bien porque Acumen también está en Colombia y está en otros muchos países como, bueno, pues tanto a nivel de liderazgo como a nivel de comunidad. Aquí la idea es trabajar siempre con la población más vulnerable, ponerlos en medio y hay una cosa hay un eslogan más o menos que se trabaja, que es hacer lo que se debe, no lo que conviene. Para que lo entendieras un poquito en inglés es el to do the right thing, not the easy thing, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer lo que se debe y, bueno, pues en este caso, en este punto, en este webinar en el que hablamos de marcas y en un momento tan vital y estratégico como este, Acumen es una de las organizaciones que más apoyo está brindando a la comunidad, sobre todo también porque también tiene una universidad detrás, Acumen Academy, que en la mayoría de los casos gratuitamente forma líderes para que, bueno, pues para que puedan estar al día de toda esta temática, pero sobre todo con la base de hacer las cosas que se tienen que hacer, no lo que se debe, ¿no? En el sentido de, sobre todo, no lo que conviene, perdón. Entonces, bueno, pues aquí gracias a Open Valley Foundation, que bueno, pues, patrocina parte del fellowship de Acumen en España, estamos consiguiendo armar, bueno, pues, un ecosistema de impacto importante. En Colombia, por ejemplo, los compañeros en Colombia, bueno, pues tienen, en el año 2020 han estado trabajando la misión de, bueno, pues poder trabajar la estrategia de paz para el país, ¿no? Entonces son misiones que, bueno, pues que se van haciendo por países y se van haciendo por proyectos que realmente pues son altamente relevantes. Independientemente de eso, cada uno de nosotros tenemos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros proyectos y estos son actividades que hacemos de forma voluntaria, como voluntariado, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que, bueno, pues, lo importante para mí, lo importante de Acumen es que es un proyecto vital para todos, como todo un itinerario de vida muy interesante y bueno, pues con lo que hablábamos de ubicar a la población más vulnerable en el centro como protagonistas y ellos son los que co-desarrollan y lideran las estrategias de mejora de sus zonas, de sus países, de sus aldeas y de su familia. Muchas gracias y muchas gracias a las dos, a ambos por algunas ideas realmente genial y definitivamente algo de reflexión sobre cómo las marcas pueden comunicar sus compromisos con sus clientes y clientes. Muchas gracias a los dos. Vamos ahora a volar hacia América Latina, donde nos van a hablar Guillermo Quintana y Juan Pablo Otero. Bienvenidos. Guillermo, como profesional experto en franquicias, ¿cuáles son las mayores barreras en el proceso de expansión de empresas desde el punto de vista de la comunicación, de compromisos y posicionamiento? ¿Tienen las marcas de adaptar su postura y comunicación a los diferentes mercados donde se encuentran? Bueno, primero agradecer a Appetitive Creative Solution por la invitación y a ti, Jenny, específicamente por estar acá en este espacio. Y bueno, contestando tu pregunta, los obstáculos serían culturales, tomar importancia bastante al cross-cultural en diferentes países, obviamente el idioma, la religión, inclusive en algunos países específicamente, uso de la conceptualización del branding a las diferentes idiosincrasias de cada localidad, de cada territorio donde se expanden las marcas. Otro obstáculo que puede originarse son los aspectos legales. En países en Latinoamérica, no estoy seguro mucho en Europa, pero hay bastante protección de la propiedad de datos y clientes y consumidores. Evitar que nuestras marcas incurran en alguna actividad que no está permitida legalmente en el territorio específico. Y bueno, los retos que también me preguntas, saber llegar a diferentes nichos o segmentos de mercado distintos en cada nuevo territorio conquistado.
Y otro obstáculo o reto son los procedimientos de registros de marcas en los distintos países para proteger el intangible o la propiedad intelectual empresarial, que es el activo más valioso de las empresas en distintos países. En cada país debe haber diferentes procesos para proteger las marcas en el tema burocrático, en el tema gubernamental, ¿no? Y obviamente también me preguntas la adaptación, si en cada diferente mercado que se expanda, la marca tiene que tropicalizarse en la posición y la comunicación para saber conectar con la realidad e idiosincrasia para lograr, obviamente, en el tiempo una compatibilidad con la sociedad en cada mercado, ¿no? Sí, sí, sí. Para ti, Juan Pablo, sé que tienes una licenciatura de Ciencias de la Comunicación y Periodismo Deportivo. ¿Cómo has cambiando el mundo de la responsabilidad social corporativa? ¿Hay algo que quede de este mundo deportivo que puedes aplicar en las empresas donde has trabajado más tarde? Sí, por ejemplo, trabajar en equipo, ¿no? Es decir, el deporte se asimila mucho a las empresas o a cualquier cosa de la que hacemos el día a día, y en estos temas de responsabilidad social, como hablaban recientemente, ha cambiado del tema de la filantropía al tema de generar desarrollo. Y justo, pues ayer, ¿no? Presentaron el barómetro de confianza de Edelman, y hoy en día, ¿no? Las personas, por lo menos en México, confían mucho más en la empresa misma que en medios de comunicación, en el gobierno o en organizaciones de la sociedad civil. Entonces, pues sí, como en el deporte o como en cualquier otra cosa, confiamos en lo más cercano, y hoy en día la gente confía más en las empresas que en cualquier otra cosa, y confía más en su líder, ¿no? Como en el deporte mismo, ¿no? Confías más en tu líder que en el gobierno o en gobernantes o en líderes de opinión de la comunicación tradicional. Entonces, hoy, bajo el contexto que estamos viviendo, más allá de lo que se pudiera creer, de que la gente tiene más miedo tiene más miedo a perder su empleo, ¿no? Y a dejar de percibir una cuestión económica, que al tema de la salud. Y en ese sentido, pues las empresas se están volviendo muy importantes en el mensaje que envían a la sociedad, porque por lo menos en países de América Latina, la gente es la aguja que está siguiendo. Y bueno, en ese sentido y en ese equipo, pues hay muchas empresas importantes y grandes como las cervecerías, por ejemplo, que están utilizando el alcohol que se destila de la cerveza sin alcohol, y lo donan a servicios de salud. Entonces, ha habido muchos temas de comunicación para generar licencia social, ¿no? Que es, la licencia social es la aprobación que te da la propia comunidad para que tú puedas operar. Y bueno, en ese sentido, pues las marcas de consumo, ¿no? De lo que en esta nueva normalidad seguimos consumiendo, como bebidas, comidas y todos esos insumos de higiene y de primera necesidad, pues se han vuelto un vínculo muy importante, ¿no? Y parte fundamental del trabajar en equipo. Es decir, hoy pues ha habido productos quizá como el cine, que pues ya ha dejado de estar en nuestro panorama desde hace un año, pero ha habido productos que se han vuelto de primera necesidad, y que quizá hace un año o dos o tres, pues los cubrebocas o los barbijos, ¿no? Pues no los teníamos ni siquiera en la cabeza, y hoy en día pues, es una cuestión que tenemos que las marcas han comunicado, ¿no? Ya hay cuestiones de diseñador, y se vuelve una cuestión de moda, y hay una serie de cuestiones que la comunicación y el transmitir conciencia social, pues las marcas han influido mucho para poder generar un comportamiento positivo también de la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí.
Guillermo ha sido también reconocido como uno de los 20 mejores líderes emprendedores del planeta en el mundo de las franquicias en 2016. ¿Qué relevancia tiene la responsabilidad social corporativa en startups y empresas recién llegadas a la industria en comparación de sus propuestas de valor de una primera etapa? No, gracias Jenny por hacerme acordar de este premio. Fuimos seleccionados por los 20 mejores proyectos en la industria de las franquicias por liderar la primera incubadora llamada Proemprender con el enfoque del modelo de microfranquicias o microfranchising en inglés, obviamente para ayudar a reducir la pobreza en el planeta. Y de la pregunta que me realizas, desde mi opinión, la responsabilidad social debe ser parte del ADN de cada emprendedor, muy independiente en qué fase se encuentre su emprendimiento, ya sea una startup, ya sea un producto mínimo viable, inclusive empresas que recién son lanzadas a la industria. Inclusive diría que las grandes empresas y empresas con mayor tiempo en el mercado pueden también involucrar en sus objetivos de responsabilidad social a las nuevas pequeñas startups que están surgiendo en sus respectivos clústeres o entornos de influencia, ya que todos los entes empresariales son parte de un mismo sistema holístico en cada sociedad respectiva, ¿no? En cada país. Y este componente de responsabilidad social debería abarcar los aspectos de medio ambiente, economía circular, prácticas laborales justas, derechos humanos, gobierno corporativo, inclusive involucrar a la comunidad que está en su entorno, generar un buen clima de negocio y obviamente un mercado más próspero y justo, ¿no? Y asimismo, y yo como consultor de franquicias, en la mayoría de franquicias gastronómicas que se han visto más golpeadas en esta pandemia COVID-19, se han tenido que reinventar y llevar su oferta culinaria a los diferentes hogares a través del sistema de delivery y desarrollar nuevas estrategias de comunicación y responsabilidad social para que las marcas sean parte de las nuevas estrategias de comunicación, ya que las marcas están siendo más parte de la convivencia interna de los hogares, de las familias, de todos los ciudadanos ahora con el tema del COVID-19, tratando de reducir el contagio, ¿no? Yo que creo que la responsabilidad social somos todos, si todos aplicamos, el impacto será mayor y más positivo en el mundo, y obviamente debemos construir y desarrollar marcas que sean las protagonistas de la solución de los problemas reales de la sociedad y contribuir con un granito de arena a construir un mundo mejor, ¿no? Juan Pablo, ¿cómo ves la responsabilidad de las marcas para cambiar su posicionamiento hacia la sostenibilidad y otras causas sociales de relevo en América Latina, en particular en México? ¿Hay diferencias significativas entre países? Sí, yo creo que como todo, lo empiezas a hacer por, por un tema de convencimiento propio, pero lo terminas haciendo por un tema legal, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, pues hablando de la Agenda 2030, hay cosas que por ahora pueden ser voluntarias, pero eventualmente, conforme la necesidad, se van haciendo obligatorias. Es decir, el teletrabajo o el trabajo a distancia antes solamente era posible para las grandes empresas. Entonces, las actuales condiciones han acelerado pues muchísimas cosas que tarde o temprano se iban a dar. Y eso pues también ha puesto a prueba la capacidad de las empresas que tienen para responder a sus consumidores y a sus clientes, es decir, y a toda la cadena de valor que tienen para, como comentaba Guillermo, pues reinventarnos cada día, ¿no? Como empresarios, y como empresarios, pues cada día tienen que otorgar una mayor oferta para que el consumidor, que ahora que está desde sus hogares o está más restringido el consumo en persona, pues ahora tienes un abanico mucho más grande porque lo que no tenías a tu alcance ahora lo tienes de manera digital y todo eso. Entonces se ha generado una mayor competencia y en ese sentido pues ha aumentado todo el tema de responsabilidad social y sostenibilidad, porque el componente afectivo la toma de decisiones de consumo, pues ahora que somos mucho más vulnerables, ha aumentado. Entonces, en ese sentido, las empresas tienen que dar una oferta de valor más grande para que nosotros como consumidores pues las elijamos como nuestro proveedor de productos o servicios, ¿no? Pero
Juan Pablo, recientemente hemos visto múltiples ejemplos de marcas globales que claramente han tomado partido en cuestiones sociales. Por ejemplo, Ben & Jerry's usando su visibilidad mundial para promover la igualdad de género y la lucha por la democracia. Nike también apoyando a Colin Kaepernick en su polémica lucha contra el racismo estructural en los Estados Unidos. Son probablemente algunos de los casos más populares en el mundo. ¿Ves que esto se convierta en una práctica común? ¿Cómo crees que esto puede tener un impacto en el mercado, en el comportamiento del consumidor? Sí, eventualmente la toma de decisión, como comentaba, se ha vuelto más afectiva y más pensada. Entonces, el consumidor pues confía mucho más en las marcas que en cualquier otra cosa. Y hoy, aparte de tomar partido por el producto, tomas partido por lo que las empresas están haciendo en su entorno, ¿no? Y en el tema de generar desarrollo en la comunidad y también bajo las crisis que estamos viviendo ahora, las empresas pues están tomando acciones, ¿no? Que antes no tenían como en temas de salud, ¿no? Como lo comentaba hace rato, de donaciones o de donar infraestructura de transporte. Hay empresas en México como Grupo Bimbo que tiene mayor red de distribución que cualquier otra organización es decir, incluso hasta gubernamental, de acceso a poblaciones y demás. Entonces, esta colaboración de penetración en la sociedad que tienen las empresas más grandes va a ser muy útil o ha sido muy útil para la transición que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, Guillermo, para cerrar nuestra charla, me encantaría que podías compartir nuestro público tus consejos para emprendedores o que lo que toca responsabilidad corporativa y comunicación de posiciones empresariales en diferentes contextos y diferentes regiones del mundo. Bueno, el primer consejo que le daría a todos los emprendedores que nos escuchan en este webinar, que entiendo que es internacional, que seamos más sensibles para crear marcas que conecten con las poblaciones en busca de resolver los problemas comunes diarios y que no solamente se perciban como marcas que buscan crear rentabilidad en un negocio, ¿no? Asimismo, obviamente, en esta nueva normalidad, las marcas están siendo cada vez más parte de las vidas cotidianas de los ciudadanos. Ahora con todo el tema de la relevancia de obviamente el comercio electrónico, el e-commerce y que muchos de los hogares se han vuelto en refugios por el tema del COVID-19 y también prácticamente se han convertido en coworkings, ¿no? Ya que el home office en el mundo ha crecido enormemente por la pandemia. Es una gran oportunidad de generar nuevas estrategias de comunicación para llegar al corazón del consumidor y al nuevo comportamiento del consumidor, obviamente aplicando roles de responsabilidad social en las diferentes áreas o aspectos de nuestros emprendimientos, ¿no? Y otro consejo final para los emprendedores es que desde la concepción de la idea, desde que yo estoy conceptuando mi idea de negocio, ya creemos marcas que no solamente sean marcas económicamente sostenibles, sino también que sean sostenibles socialmente y trasciendan en la vida de las personas, de sus respectivos entornos y de sus stakeholders, de sus grupos de interés. Muchas gracias. Ay, gracias. Y muchas gracias, Guillermo y Juan Pablo, por vuestra contribución. Agradezco vuestra disponibilidad para estar aquí con nosotros hoy y compartir excelentes ideas sobre la toma de posiciones en causas sociales de tan grande relevo en los días de hoy. Muchas gracias. Gracias. Pasando a nuestro último invitado del webinar, ahora me gustaría dar la bienvenida a Maravillas Rodríguez, quien actualmente es Manager de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la marca Desigual. Bienvenida, Hola. Maravillas. Es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Hola Jenny, ¿qué tal? Muchas gracias por habernos invitado a este webinar, que la verdad es súper interesante para hablar de sostenibilidad y RSC. Muy bien. Bueno, para empezar, debo preguntarte, ¿qué es lo que hace Desigual, una marca única en el mundo, en el panorama de la sostenibilidad? ¿Puedes contarnos más sobre los proyectos que han sido implementados todavía por Desigual? Claro, sí. A ver, nosotros hemos hecho muchas cosas. Nosotros hace ya mucho tiempo que estamos trabajando en sostenibilidad
Y yo creo que uno de los hitos más importantes que podemos destacar es en 2019, cuando decidimos acelerar y ser más ambiciosos en nuestros objetivos de sostenibilidad. Entonces definimos una estrategia a 3 años, de 2020 a 2023, y hemos sustentado esta estrategia en 4 ejes fundamentales, que yo creo que son los ejes en los que podemos tener más impacto positivo como compañía, y donde al mismo tiempo yo creo que todo el sector también está trabajando, porque es precisamente donde más impacto ambiental y social tienes las marcas, ¿no? El primer eje es el producto sostenible, el segundo es obviamente la huella de carbono, el tercero es todo lo referido a plásticos y plásticos en solo uso, y el cuarto es el tema de cadena de suministro, que siempre tiene que ser más sostenible y responsable, ¿no? Si profundizamos un poquito en cada uno de ellos, para nosotros el producto sostenible es, al final es un compromiso que tenemos, ¿no? En cada colección, en cada temporada, ir incrementando el porcentaje de materia prima que es sostenible, porque al final la industria textil tiene muchísimo impacto en el surtido de materia prima, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido adquiriendo compromisos para ir incrementando este porcentaje, y bueno, hemos tenido que formar a nuestros equipos de producto, porque al final no puedes pedirle a un equipo que diseñe y compre de manera sostenible si no le das las herramientas y la formación para hacerlo, ¿no? Y luego también hemos tenido que acompañar a nuestros proveedores, porque al final, cuando hablamos de producto sostenible, va acompañado de certificaciones, va acompañado de una trazabilidad, y claro, los proveedores, los tenemos que acompañar en todo este proceso, ¿no? Luego, en cuanto a la huella de carbono, y yo creo que es obvio, ¿no? O sea, estamos en una crisis climática, y todas las marcas, no solo del sector textil, están desarrollando planes para reducir esta huella de carbono. En cuanto al plástico de un solo uso, la verdad es que nosotros aquí ya veníamos con un poco de ventaja, porque, por ejemplo, nunca hemos tenido bolsas de plástico en tiendas, o hacía bastante tiempo que los envíos e-commerce los hacemos con cajas de cartón o con sobres de papel. Pero sí que nos quedaban estos pequeños elementos de plástico, ¿no? Al final, el plástico del packaging básicamente lo que hace es proteger al producto cuando lo estás transportando, desde el origen hasta que llega a tu tienda, ¿no? Entonces, eliminar estos elementos no siempre es fácil o no siempre es posible, ¿no? Nosotros lo hemos eliminado todo, y a partir de ahora ya la temporada que estamos produciendo ya será efectivo. Lo que sí nos quedará todavía es la bolsa de la polybag, ¿no? Lo que nosotros llamamos una polybag, que es la bolsa con la que transportamos las prendas. Esto de momento será de plástico, pero la hemos cambiado a plástico 100% reciclado y 100% reciclable. Pero de todas formas, seguiremos buscando opciones, pero ambientalmente de momento es la que hemos encontrado que es mejor. Y luego, por último, el último eje que te comentaba, el de la cadena de suministro. Yo creo que todas las marcas están trabajando para que la cadena de suministro sea más transparente. Al final, lo que pasa en la cadena de suministro es muy importante conocerlo, sobre todo dónde se producen tus prendas y cómo se producen, ¿no? En qué condiciones de trabajo y en qué condiciones ambientales tienen todas las fábricas de proceso, ¿no? Nosotros tenemos nuestro código de conducta, que regula toda la parte de condiciones de trabajo, derechos humanos. Tenemos unos requisitos ambientales que tienen que seguir los proveedores y las fábricas, y los seguimos fielmente, tanto para hacer el proceso de selección como una vez que ya trabajan y colaboran con nosotros, que ahí tenemos programas de auditorías, evaluaciones, los acompañamos también en programas de mejora, con trainings, formaciones y todo esto. Mucho. Mucho. Sí, sí. Y hay otra filosofía, Love the World. ¿En qué se traduce esta filosofía? Al final, para nosotros, Love the World, yo creo que es una declaración de principios, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a hacer RSC y sostenibilidad de manera seria dentro de la compañía, decidimos llamarle Love the World, ¿no? Y a esta estrategia. Y al final, pues se ha quedado en una filosofía que lo que hace es recoger estas actuaciones que nosotros desarrollamos
en coherencia, ¿no? con el compromiso social y ambiental que tenemos. Y al final es sobre esta filosofía sobre la que pivota, ¿no? los objetivos también de futuro que tenemos. Al final nosotros lo que queremos es hacer moda sostenible y que sea respetuosa con las personas y con el planeta, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, pues así también hemos llamado Love the World a nuestra colección de productos sostenibles. Lleva una etiqueta, de hecho, el producto sostenible que se identifica con Love the World. Y de hecho, dentro de esa colección Love the World hemos hecho una campaña de marketing para potenciarla también. Hace pues, 1 año y medio por lo menos que estamos trabajando con productos sostenibles, pero ahora en enero hemos lanzado una campaña de marketing muy chula además. Y dentro de esta colección Love the World hemos comunicado también la cápsula Upcycling, que bueno, yo estaría hablando todo el rato de la cápsula Upcycling, porque es una colección muy guay que hemos hecho a partir de un stock de denim que se iba a, bueno, que ya no servía, y el equipo de diseño ha hecho una colección súper chula, súper bonita y bueno, muy laboriosa de hacer, extremadamente complicada, pero bueno, estamos muy contentos. Muy bien. Y tenemos una pregunta de la Stephanie. Preguntas, ¿es posible que las marcas de moda sobrevivan hoy en día si no avanzan hacia la sostenibilidad? Pues no, no, rotundamente no. Yo, al menos, y ya te hablo un poco a título personal, yo creo que o las marcas o serán sostenibles o no serán. O sea, yo creo que primero hay una cuestión de responsabilidad, hay una cuestión de responsabilidad con lo que acabamos de hablar, ¿no? La responsabilidad con las personas y con el planeta. Y luego hay una demanda por parte del consumidor. O sea, las nuevas generaciones son unas generaciones preparadísimas, generaciones muy curiosas, son generaciones que lo están cuestionando todo. Y no son las nuevas generaciones. Yo creo que hay cada vez más los consumidores estamos empezando a querer saber más, ¿no? A pedir más transparencia, ¿no? Como comentabais al principio, ¿no? Y yo creo que es inevitable que las marcas avancen en la sostenibilidad. Si no hacen eso, yo creo que eventualmente acabarán desapareciendo sin duda. Pero ¿cómo se asegura que sus clientes sepan que no se trata solo de un montón de palabras bonitas, sino de un conjunto de acciones y prácticas sostenibles también? ¿Cómo puedes comunicar eso? Bueno, yo creo que hay que ser consistente. O sea, hay que ser muy consistente, hay que ser transparente y luego hay que ser también coherente y responsable, ¿no? Yo te hablo de nosotros ahora, Por ejemplo, nosotros hace 10 años que creamos el Departamento de Sostenibilidad y RSC dentro de Desigual. Y no hay un año que hayamos dejado de hacer cosas, ¿no? Si miramos, por ejemplo, 2020, a pesar de estar en una pandemia global, la que todavía seguimos, nosotros dijimos, oye, pues tenemos que acabar el año con un 20% de colección sostenible. Pues un 20% de la colección ya es sostenible. Y ya sobre eso no hay una vuelta atrás, o sea, ya es todo hacia adelante. Por ejemplo, dijimos, oye, tenemos que ser más ambiciosos y fijar objetivos de reducción de huella, pues queremos reducirlo a un 25% en 2025, en 2050 queremos ser carbon neutral. El tema de plástico, pues lo que te comentaba antes, ya nos quedará la polybag y estamos trabajando para que además de ser reciclada, pues oye, si podemos encontrar un material mejor. Y luego en proveedores, hemos auditado el 100% de todo el Tier 1. Para nosotros el Tier 1 son las fábricas de confección. Y además hemos publicado ese listado de fábricas en un ejercicio de transparencia para decir, oye, pues aquí trabajamos y esto, el que lo quiera mirar, lo puede mirar. Y seguimos, ¿no? Trabajando para incrementar requisitos a nivel ambiental. Y luego yo creo que hay un tema importante y es el tema de las alianzas, ¿no? Nosotros
teníamos objetivos claros para reforzar las alianzas estratégicas, ¿no? que teníamos o que tenemos, ¿no? actualmente dentro de la compañía en todo lo que se refiere a sostenibilidad y RSC. Y en 2020 formalizamos 2 alianzas que yo creo que son clave y súper estratégicas, y es una con The Fashion Pact y otra con Sustainable Apparel Coalition, ¿no? Ambas organizaciones exigen a los miembros cumplir determinados requisitos. No puedes ser miembro simplemente y beneficiarte un poco de la buena reputación, ¿no? De yo, mira, soy miembro, ¿no? No. Tienes que trabajar, son marcas, organizaciones muy exigentes con las marcas y, por ejemplo, The Fashion Pact tiene 3 pilares, ¿no? fundamentales, que es océanos, biodiversidad y cambio climático, ¿no? Pues en los 3 tiene objetivos que tenemos que cumplir. Y esto al final, pues yo creo que dice mucho, ¿no? de las marcas, en nuestro caso al menos dice mucho, ¿no? de cómo vemos el futuro o cómo queremos avanzar en nuestra estrategia. Sí, y no nos hace en una trampa de greenwashing, demostrar exactamente. Exactamente. Además de defender el medio ambiente, desigual apoyo a otros temas sociales, ¿es eso parte de estrategia de la empresa o desean mantenerse alejados, temas que pueden generar algún tipo de reacción menos positiva entre los clientes y dañar la imagen y reputación que tienen de momento? Nosotros sí que apoyamos temas sociales. De hecho, dentro de la estrategia 2020-2023, una de las patas, uno de los pilares es, de hecho, comunidad. Entonces, nosotros apoyamos temas que tienen vinculación con nuestro ADN y con los valores de la compañía. Entonces, lo que hacemos es identificar proyectos que están relacionados con el colectivo mujeres, colectivo jóvenes y luego con el entorno. Para nosotros el entorno es la Barceloneta, que es el barrio donde tenemos nuestro headquarter, y Barcelona, que al final somos una marca que vive y es de Barcelona, ¿no? Entonces, en algunos casos pues hacemos proyectos de inserción laboral para jóvenes o hacemos a veces donaciones directas de producto. En algunos casos también hemos diseñado, por ejemplo, algún producto concreto y hemos donado la venta para apoyar pues una causa concreta. La última que hicimos de fue diseñar una camiseta que de hecho la diseñó el hijo de un compañero nuestro y donamos las ventas a la asociación Aprenem, ¿no? que trabaja con niños dentro del espectro autista, ¿no? Entonces, bueno, son muchas las causas, pero siempre intentamos que se engloben dentro de estos colectivos. Y diferentes cosas depende qué es pasando en el mundo. Incluso no hay ningún tema que vosotros no vas a tocar o es todo abierto, vamos. No, nosotros intentamos hacer la priorización, como te comentaba un poco, en cercanía. O sea, cuando hablamos de colectivos de mujeres o de jóvenes, intentamos que estén siempre dentro del entorno cercano donde nosotros estamos. Obviamente, si hay causas que están fuera de este entorno cercano, fuera de España o en otro lugar del mundo, siempre se puede valorar. Pero nosotros al final creemos que podemos tener mucho impacto aquí donde estamos en Barcelona y que a veces hay una tendencia, ¿no? a salir fuera y hacer grandes causas y nos olvidamos de las pequeñas comunidades, ¿no? Por ejemplo, lo que te comentaba de la Barceloneta, nosotros trabajamos con la Asociación de la Barceloneta, hacemos proyectos concretos con ellos de esto, por ejemplo, de inserción laboral. Porque, bueno, al final a veces son asociaciones que quedan un poco olvidadas, ¿no? Y bueno, nosotros somos una oficina de 600 o 700 personas que está allí en ese barrio, pues oye, colaboremos, ¿no? con este vecindario y veamos qué positivo le podemos dar a ellos.
¿Qué tiene Desigual en mente para los próximos 3 años? De acuerdo con su plan, estrategia de sostenibilidad en RSC. Pues ser mucho más sostenibles. Yo creo que seguir trabajando en sostenibilidad y así en acciones tangibles. Pues todo el tema de producto sostenible, por ejemplo, en 2021 queremos que el 30% de la colección ya sea sostenible y en 2023 queremos que el 50% de la colección sea sostenible. Yo creo que quizás a este 50 lleguemos un poco antes de 2023, veremos. Y en 2025 queremos que el 100% de todo el algodón que utilicemos pues sea más sostenible, ¿no? Y queremos seguir potenciando el upcycling porque creemos que todos los temas de circularidad pues es un tema apasionante para explorar y súper necesario dentro de la industria textil. Luego queremos reducir la huella de carbono, como te decía, a corto y largo plazo, pero en 2021 nos hemos propuesto un 14%. Y también este 2021 validaremos nuestros objetivos con Science Based Targets, que bueno, pues al final queremos, ¿no? Darle ese refuerzo a esta parte de la estrategia. Y luego en el tema del packaging, pues seguir repensándolo, aunque lo que te quede sea de cartón y de papel, que a priori es muchísimo más sostenible, pues oye, ¿es necesario este packaging? ¿Lo podemos seguir reduciendo? ¿Podemos seguir optimizándolo? ¿Podemos ser más sostenibles? Y luego en la cadena de suministro, pues seguir siendo más transparentes. Este año vamos a intentar publicar el Tier 2 y seguir incrementando esta transparencia. Muchas gracias. Podríamos quedarnos horas hablando de esto, pero tenemos que cerrar nuestro webinar. Pero para concluir, te voy a hacer la pregunta principal que plantea este webinar. ¿Deben las marcas tomar partido y representar algo? Pues si hablamos de sostenibilidad y RSC, yo creo que sin duda. O sea, yo creo que de hecho es el momento para hacerlo. Es el momento de dar un paso adelante y que todas las marcas trabajen en la misma dirección para que la industria sea más sostenible. Y no solamente la industria textil, o sea, todas las industrias. Es que yo lo reflexionaban los compañeros al principio, ¿no? del webinar. Estamos en esta pandemia, ¿no? que nos está haciendo reflexionar a las organizaciones y a nosotros a título personal, ¿no? Y yo creo que esta reflexión que estamos haciendo todos al final nos está haciendo entender que o estamos en armonía con el planeta o es que ya mismo no vamos a tener planeta donde vivir, ¿no? Es que hay una crisis climática, el océano cada vez tiene más plástico, la biodiversidad desaparece de manera constante. O sea, es que es el momento de dar un paso adelante como marcas, de ser responsables y de decir, oye, pues es que tenemos que trabajar en este sentido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en 2020, bueno, llegó la pandemia, ¿no? Y obviamente algunos presupuestos dentro de la compañía pues hubo que repensarlos, pero en ningún momento repensamos el de sostenibilidad, ¿no? Yo creo que si en el año de la pandemia no eres capaz de estar comprometido y ser responsable, pues oye, ¿no? Entonces dice muy poco, ¿no? de ese compromiso que tú tienes con la sostenibilidad, ¿no? Y los indicadores... al menos los de sostenibilidad dentro del textil, ¿no? Indican que a pesar de la pandemia, 2020 ha sido un año buenísimo para la sostenibilidad, porque todas las marcas han estado ahí, están apostando, están posicionándose y no creo que haya a día de hoy ninguna marca, o debe haber muy pocas, que no esté trabajando en este sentido. Bueno, muchas gracias, maravillas, muchas gracias por vuestra participación, todos. Muchas gracias, Bárbara, Jesús, Guillermo, Juan Pablo y Maravilla. Muchas gracias a todos por han participado y asistido en este seminario web. Y estáis todos invitados para nuestro próximo evento, que estaría en el 25 de marzo, la presentación de nuestro reportaje sobre marketing en 2021. Tendré mucho gusto a tener a todos con nosotros en esta sesión. Muchísimas gracias y tener buen día.